Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Jairo, Lina, Johnny, Blanca, Gaby, Claudio, Alejandro, Nori, Diego, Ángel, Jorge, Katy, Jazz, bienvenida, Edu. Sean todos bienvenidos, chicos. Vamos a estar viendo esta charla de hoy. Las columnas de la verdad. Hemos hablado de los pilares del engaño. Vamos a hablar un poquito de las columnas de la verdad. En, ek, eis y dia. Hay 4 preposiciones griegas que son importantes para nosotros en la comprensión del gran plan de creación y redención de Elohim. No siempre están bien traducidas para variar, pero es de esencial importancia para una comprensión verdaderamente bíblica y no humana de las Escrituras. Vamos a verlas un poco. En primer lugar tenemos en, que se usa la expresión en Mashiach. Esta es la preposición en, suena exactamente igual que nuestra preposición en, así que significa exactamente lo mismo, esta es fácil. Y es una preposición que viene en cuanto a una relación de reposo, o sea, la cosa está en un lugar, algo, sin movimiento ni de entrada ni de salida, o sea, está en estado de permanencia. Si Elohim es el creador de todas las cosas, entonces necesariamente debe seguirse que Elohim es la fuente de todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque todas las cosas tienen su origen y proceden de Él, todas las cosas viven a través de Él y todas las cosas se centran y tienden a consumarse y terminar en Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, dice en Romanín 11, esta es la versión amplificada. Sería de gran provecho para cualquiera de nosotros estudiar diligentemente la expresión bíblica que se repite a menudo en Mashiach o en él, ¿sí? Con este pensamiento en mente, entonces quiero llamar su atención sobre algunos pasajes de las Escrituras que parecen enseñarnos que nuestra doña Yahshua HaMashiach es el creador de las cosas, de todas las cosas, ¿no es cierto? Y lo es, ciertamente que lo es. Pero esa no es la verdad intrínseca expuesta en estos pasuquín en particular. El primer pasaje que vamos a considerar es el que ya cité, ¿no es cierto? Y comentamos en otros estudios, en los estudios anteriores, sí, aunque hubo tiempo entre medio, pero estaban inmediatamente antes, en Colasillín 1.16. Vamos a ver algunas traducciones. Porque por él fueron criadas todas las cosas, dice la versión de 1909 de la Reina Valera. De esta escritura se nos haría creer que la creación fue hecha por el Hijo, pero la palabra traducida por, que acá ponen por él, sí, en primera instancia es la palabra griega en, sí, esta preposición que significa en literalmente y no significa por. Esta es la forma en que la mayoría de las otras traducciones lo han traducido. La misma Reina Valera en la versión de 1960 lo ha corregido, porque en él fueron creadas todas las cosas. Otras que ya hemos visto se balancean peligrosamente entre dos aguas, como la VIN 2011, nos dicen porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Mashiach no es un medio por medio de quien fueron hechas todas las cosas, sino que todas las cosas fueron hechas en Mashiach. Es diferente el concepto. La preposición griega en define claramente la ubicación o posición y pueden conferir en cualquier interlineal todas las cosas que vamos a estar viendo. Vean bien, hay todo un mundo de diferencia entre algo creado por él a uno creado en él. Y mi oración es que el Ruach HaKodesh les haga ver esto. Es lamentable que los traductores fueran tan inconsistentes en algunas de las traducciones en este pasuk, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo. La palabra por y la palabra en son las dos la misma palabra y son traducidas de esta misma preposición en, y sin embargo en un caso me la traducen como por y en el otro me la traducen como en. Esto es engañoso. Si la creación hubiera sido simplemente hecha por el Hijo, entonces podría ser una cosa separada
de él ciertamente y no una parte de él. Yo hago cosas y están separadas de mí. El hijo inclusive puede hacer cosas y que estén separadas, pero si las cosas están en él, no pueden estar separadas de su creador. Cuando vemos que Elohim el Padre creó el universo en Mashiach y todo el universo era al principio una parte integral de su ser, entonces esa es una imagen completamente diferente de la que entendemos por alguien que está haciendo malabares o teniendo algunos chiches adentro de un laboratorio y experimentando cosas. Las palabras son totalmente inadecuadas para articular una verdad tan sublime. Así que debo dejar esto en última instancia al Ruach HaKodesh para que se desarrolle dentro del Ruach de ustedes. Verán, cuando Elohim planeó el universo, lo planeó en y alrededor de su Mashiach. Sí, el Mashiach es el centro y la circunferencia de todo. Él es el alfa y es el omega, sí, el principio y el fin, el primero y el último, la Aleph y la Tau. Toda la vasta creación fue hecha en él y para él. Comenzó en él y terminará en él. La presente creación fue creada en él. Esa es la expresión. El Mashiach fue el comienzo de la creación de Elohim. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Elohim, dice en Hit Galut en el capítulo 3. Él también será el fin, porque todas las cosas deben comenzar en él y terminar en él, porque este es el propósito del Padre para su Hijo. Todo lo que posiblemente pueda existir o ser está incluido en el alcance de la creación. En Colasillín dice... porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él es un en. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su madero. Dice Colasillín en el capítulo 1 del 16 al 20. Dentro del compás de 5 pasuquín leemos no menos de 8 veces que las cosas creadas en él y para él son lo que que lo incluye todo, ¿no es cierto? Y son todas omnipresentes en él. Es en él la cosa. Es el primogénito de toda criatura. Todo es creado en él, ¿sí? Y todo es creado a través de él también, como vamos a ver, pero es otra expresión, y para él también. Él es ante todo. Todo está unido por él, por eso se mantiene todo unido. En todo, él se está volviendo primero, tomando realmente cada vez más la preeminencia. Toda plenitud, la plenitud del todo, habita en él. Él reconcilia todo a través de la sangre de sus maderos y en 2 ocasiones esto se amplifica y define como todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Vamos a escuchar bien estas cosas porque están escritas. Se dice que incluye tanto lo visible como lo invisible. Y no se omite nada, ni se puede omitir nada, porque todo lo hizo él. Nuestro Elohim y Padre se ha complacido en no dejarnos ninguna duda o incertidumbre sobre cómo o dónde comenzaron todas las cosas, porque en un lenguaje claro e inequívoco declaró la fuente y la meta de todas las cosas para nuestra seguridad y alegría. Todas se originaron en él, fueron creadas a partir de la sustancia de su propia energía y de su propio ser divino, ¿sí? Y se mantuvieron unidas en una armonía completamente armoniosa en su palabra eterna o, digámoslo así, en Mashiach. Literalmente, pero para sus propios sabios propósitos no todo quedó así. Ya hemos explicado entonces la preposición en, ¿sí? Que significa localización, por así decir, denota una posición de reposo, además de estar en una ubicación establecida. Y todo fue creado entonces en el Mashiach. La segunda preposición es ek, que es
se puede traducir como que procede del Mashiach, o sea, viene de, sale de, desde ese lugar. Las escrituras son claras, sin embargo, cuando afirman que no todo permaneció en él, exactamente, eso es lo que nos dicen, se nos asegura que se inició otra etapa de actividad mediante la cual todas las cosas fueron sacadas de él. Nada puede ser más claro que el hecho de que adentro y afuera son opuestos. No podemos estar adentro y fuera de un lugar o cosa al mismo tiempo. Salir de un lugar o posición implica un proceso, una acción, literalmente. La preposición griega ek significa fuera de o hacia afuera, salir de, con una proyección externa, ¿sí? La palabra de Elohim declara que no solo todas las cosas fueron creadas en el Mashiach o en Elohim, porque el Mashiach estaba en el seno del Padre, nos dice Yahan, sino que hubo un proceso por el cual todas las cosas salieron fuera de Elohim. Tenemos varios ejemplos del uso de esta preposición. El nacimiento de Yeshua, el Mashiach, fue así. Su madre Miriam estaba desposada con Yosef, pero antes de que se unieran, se halló que ella estaba encinta del Ruach HaKodesh. Ek Ruach HaKodesh, o sea, de saliendo del Ruach HaKodesh, ¿sí? También es la misma preposición que aparece porque los que se han engendrado en ella, porque lo que se ha engendrado en ella, en Miriam se está refiriendo justamente el ángel que va a hablar con Yosef, es del Ruach HaKodesh, o sea, procede del Ruach, ha salido del Ruach, ¿sí? De Mitzrayim samé a mi hijo, lo saqué de afuera de Mitzrayim, ¿no es cierto? Lo hice salir de allá. Aún de estas piedras puede Yahweh levantarles hijos a Abraham. Aún puede sacar fuera de estas piedras a hijos de Abraham. La idea que se transmite es de que algo que sale de. Ese es el tema, es una cosa que sale de y la procedencia está un poco antes, ¿no es cierto? La palabra aparece más de 900 veces y es siempre consistente con este significado. Entonces, ek significa procedencia, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene o proviene una cosa? Que su hablar sea sí o no. Pues lo que va más allá de esto procede del mal. ¿De dónde viene? Del mal. Ek es aquí, ¿sí? Ellos son del mundo. Ek mundo, vienen del mundo, por eso lo que hablan es del mundo. Ek, nuevamente, viene del mundo, el mundo los oye. Sí, nosotros somos de Elohim, salimos de Elohim, y el que conoce a Elohim nos oye, y el que no es de Elohim no nos oye. Simple, y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. En esto, ek, a partir de esto, conocemos estas cosas. La tercera preposición es dia, que significa a través de Mashiach. Sí, vamos a leer para nosotros. No hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, y un solo Adón, Yahshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas, o a través del cual existen todas las cosas. Y esta es la preposición dia, ¿sí? Y por medio de quien vivimos también nosotros. También es dia. Esto indica, entre otras cosas, por medio de o por la agencia de, o sea, a través de la acción de un medio, ¿sí? Implica el canal justamente que de un determinado acto. La traducción a través de tal vez sea mejor, ¿no es cierto? Porque debemos dejar de utilizar las palabras de manera material, por así decir, y hacer todo físico. A través de Mashiach implica una acción que atraviesa su persona. ¿Sí? No solamente es una cuestión en la cual Mashiach ejecuta una acción atravesándonos y ejecuta una acción y nosotros lo usamos a Mashiach para hacer esa acción. ¿A través de quién hago las cosas? Y a través de mi empleado, podemos llegar a decir, ¿no es cierto? Por supuesto, en nuestro mundo físico nosotros no nos podemos mezclar con ese empleado. Entonces es un medio, pero es externo. No es el caso cuando nosotros estamos hablando de la mezcla que tenemos con Mashiach. Nosotros lo atravesamos a él nos atraviesa a nosotros y ese es el medio o el canal a través del cual hacemos las cosas, ¿sí? Pasar a través de un túnel materialmente no implica mezclarnos con ese túnel, no nos vamos a mezclar. Esta preposición también tiene este tipo de uso simple, por ejemplo, luego como se les advirtió por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino, ¿no es cierto? Dia es ahí, o sea, a través de otro camino, se fueron por otro lado.
lado. Entonces, evidentemente los magos no se mezclaron con el camino, no tienen nada que ver. Pero ciertamente nosotros sí debemos mezclarnos con Mashiach, porque Él sí es nuestro camino. De manera que cuando nosotros pensamos en las cosas a nivel espiritual, debemos elevar la comprensión a un nivel de mezcla. Por ejemplo, podemos decir que hacemos las cosas por medio de Mashiach, pero para la mayoría no va a pasar de una frase hecha, porque en verdad esas acciones no son por la acción de Mashiach. Para poder afirmar esto tenemos que estar seguros de que lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, está realmente siendo hecho por medio de Mashiach, o sea que lo estamos atravesando y Él nos está atravesando. Tiene que estar su actividad por el Ruach mezclado con nosotros. Tenemos que estar seguros de eso. Es una acción de Elohim por medio de Mashiach, ¿sí? Y somos los objetos de la acción y la transformación final, ese es el resultado de todo esto. El problema que muchos tienen es que olvidan que una cosa cualquiera, al pasar por, sobre todo en el medio espiritual, asume las características de ese medio. Pero esto es más o menos como agarrar un pedazo de tela blanca y meterla dentro de agua que tiene tinta. Evidentemente va a asumir las propiedades, el color de esa tinta. Es algo así para que lo podamos entender. Entonces, este pasar por en el medio espiritual significa meterse en, ¿sí? Y de esa manera atravesar, entrar en ese túnel, en esa cosa a través de lo cual nosotros pasamos al otro lado. De manera que cuando la carne de muchos afirma hacer cosas por medio de Mashiach, las cuales no tienen su esencia, no tienen su color, digamos, se engañan a sí mismos y también procuran engañar a los demás. En cuarto lugar tenemos Eis, eso quiere decir hacia adentro de Mashiach. Todo fue creado por él, en él, perdón, y para él, o sea, Eis es aquí la expresión. Esto está en Colasín. La traducción exacta de Eis es hacia adentro de, no simplemente para, como si algo que es para fulano, ¿sí? Y es mayormente traducida de esta forma coloquial que no transmite todo lo que tiene que ser esencialmente espiritualmente hablando, ¿sí? De esta manera también tendemos a leer superficialmente, aunque en nuestro idioma no hace mucho sentido, sería mejor utilizar una expresión explicativa como para ser o estar dentro de, no importa si tenemos que hacer estas cosas para poder entender cuál es el mensaje, la intención del autor de las escrituras. La preposición eis denota movimiento con una meta, o sea, hay un objetivo y se va hacia ese objetivo, es decir, para ese lugar, ¿sí? Un movimiento hacia adelante con una llegada a un punto determinado. Una investigación cuidadosa va a mostrar que el sentido nunca se limita al movimiento hacia solamente, no se trata solamente de una cosa que va para allá, digamos, ¿no? No, también se extiende a la entrada y llegada a esa meta, o sea, que siempre está relacionado el objetivo al cual se quiere alcanzar. Así, por ejemplo, las escrituras proclaman la maravillosa verdad de que no solo todo ha salido de Elohim, no solo se hará que todos pasen redentoramente a través de Yahshua HaMashiach, sino que todos finalmente volverán a Elohim, volveremos, gloria a Él, en el mismo estado de unidad, armonía y perfección de la existencia primitiva. O sea, vamos a volver a casa en la forma que nosotros personalmente nunca hemos estado, pero corporativamente y como raza humana es el lugar de donde caímos. Para estas palabras nos sirve mucho utilizar las interlineales, realmente, que son mucho más exactas en sus traducciones porque no buscan ser estéticas gramaticalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una que dice, Saúl, siervo de Yahshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para ser o estar dentro del Evangelio de Elohim. Porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder de Elohim para ser o estar dentro de la salvación a todo el que cree. O sea, esa es la explicación, ¿no es cierto? Que sería, esta sería la cosa, ¿no es cierto? Que nos está tratando de transmitir la intención. Es para ser o estar dentro de.
¿sí? Entonces, nosotros tenemos siempre una comprensión muy superficial de todas las cosas y decimos, ay, tengo la salvación, ¿dónde la tenés? Guardada en un cajón, ahí arriba de la mesa, en algún lugar la tengo, pero no entendemos que nosotros estamos en la salvación. Esas cosas realmente escapan a nuestra comprensión porque el mundo espiritual es diferente del nuestro, ¿sí? A Abraham se le contó su fe para hacer o estar dentro de la justicia. O sea que la fe de Abraham hizo que fuera considerado como que estaba yendo hacia adentro de la justicia. ¿Se entiende cuál es el movimiento? Y hay unos cuantos pasukim más que también pueden servir de ejemplo para estas expresiones. De cualquier manera, son preposiciones y aparecen en muchísimos lugares en todas las escrituras. Shalom, Dolis. Todas las cosas en Él, desde Él, a través de Él y yendo hacia Él. Ahora que hemos visto entonces las 4 preposiciones y sus correctos significados, podemos entender que lo que ha sido provisto en Mashiach es un retorno, una restauración, una renovación, una redención, una reconciliación, una resucitación y una restitución. El prefijo re significa de nuevo. ¿No es cierto? Y todas las palabras con este prefijo hablan de algo que dejó su lugar, hizo un recorrido hacia afuera y ahora regresa al punto de su comienzo. A esto nos referimos cuando en Bereshit 1 hablamos de la recreación. Lo que aquí quiero resaltar es la enorme diferencia entre los que están adentro o fuera de Mashiach. Si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, dice Corintiyim Bet en capítulo 5. Efesiyim dice quien nos ha bendecido en el Mashiach, con toda bendición espiritual. En él también recibimos herencia, dice también en otro lugar. Pero de nuestro estado, antes de que estuviéramos en Mashiach, o sea, de los incrédulos también, los que permanecen incrédulos están en el mismo estado en el cual nosotros estábamos antes de recibirlo, dice, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach. Eso es lo que dice, fuera de Mashiach no hay nada más que pecado, tristeza, tinieblas y muerte. Dentro o fuera hay un gran abismo que separa a estos dos estados, a estas dos cosas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Adón. Nuestro Adón se llamó a sí mismo alfa y omega, ¿no es cierto? En griego, Aleph y Tau en hebreo, A y Z en castellano o en cualquier otro idioma, ¿no es cierto? Los equivalentes a las letras, sin alterar en lo más mínimo la figura de su significado. Los idiomas alfabéticos suelen tener las letras ordenadas en un orden fijo. El primero se usa a menudo como símbolo del comienzo y el último justamente como símbolo del final, una cosa que cierra, ¿sí? Es decir, nuestro Adón afirma ser lo que las letras y el lenguaje debían ser, es decir, la expresión de la verdad. Él es la palabra, es la expresión de la totalidad de la naturaleza, sabiduría, poder y sustancia de Elohim desde el principio hasta el final. Elohim se emitió a sí mismo en Mashiach. Esto es difícil de comprender porque ¿cómo podría llegar a ser esto en nuestro mundo material? Acá no se podría, allá sí se puede. Y Elohim se emitió a sí mismo en Mashiach. Al emitirse en Mashiach se produjo toda la creación y todas las cosas. Elohim es un ruaj invisible, incorpóreo, intangible, inaccesible, pero ese uno oculto e inescrutable puede ser pronunciado, expresado, manifestado, conocido. ¿Sí? Esa expresión, esa manifestación de la deidad invisible es el Logos, es la palabra. ¿Sí? Es Elohim proyectado desde el plano de lo invisible y de lo intangible al reino de lo visible y tangible, de lo comprensible, desde nuestra limitada perspectiva. En aquel lejano comienzo todas las cosas fueron creadas en el Mashiach y sin él, fuera de él, no se hizo nada de lo que fue hecho. En la revelación de Elohim de sí mismo y su plan de las eras, él ha usado muchos caracteres, sí, pero el primero fue Mashiach. Y el último nuevamente será Mashiach. Todo comienza y concluye en él. El primero y el último nos presentan tanto la sustancia como el elemento temporal de la creación.
Todo comienza en Él y termina en Él. Esto tiene un comienzo y un fin, por lo tanto tiene temporalidad, ¿sí? Él es el primero y Él es el último. Él es el principio. El principio no es una fecha en el calendario. Tenemos que sacarnos esos conceptos, ¿no es cierto? El principio fue y es una persona gloriosa, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Mashiach mismo es el principio. Si consideramos ahora con reverente honestidad estas palabras, después de haberlas leído y estudiado tantas veces bajo otros ángulos, ¿no es cierto? Porque todos las hemos visto, vamos a recibir como nunca antes las palabras espirituales que dan inicio a nuestras Biblias. En Bereshit dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. En el principio, o sea, en Mashiach. ¿Quién es el comienzo? ¿Quién es el alfa? Dice, escribe el mensajero de la comunidad de la Odisea, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Elohim. Dice estas cosas. ¿Quién dice estas cosas? ¿Quién es el principio? Mashiach. Mashiach es. Por lo tanto, la traducción espiritual de Bereshit 1.1 se debería leer en Mashiach. Elohim creó los cielos y la tierra. Él es la palabra, Él es el principio. También será el final. Salimos de Él y volveremos a Él. Así lo entendió Yohanan justamente cuando dijo, en el principio era la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Todas las cosas fueron creadas en este principio. El principio no es tiempo ni lugar, no es una cosa en ese sentido, está fuera de todo porque solo está Elohim. Todas las cosas fueron creadas en Mashiach y a su tiempo todas las cosas se someterán a Él. Tenemos, por lo tanto, una enorme diferencia entre lo que era en el punto de partida, lo que salió, el reencuentro a través de Mashiach y lo que será una vez se complete el circuito, ¿sí? El hombre estaba en Yeshua, se salió de él a causa de la caída, y Yeshua fue a buscarlo, lo redimió, lo reconcilió, lo está restaurando, ¿sí? Nosotros aún estamos en parte de este recorrido, no se terminó, y nos está llevando de regreso a él cuando entremos nuevamente a la plenitud en Mashiach, en la misma plenitud, ¿no es cierto?, en la cual fuimos creados. Permítanme darles ahora una escritura que muestra la mano de Elohim en esto y el alcance extenso tanto de la partida como del regreso a Elohim. Yahweh, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes o que tú produjeras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Él. Tú reduces al hombre al polvo y dices, vuelvan al polvo seres humanos. Esto está en el Salmo 90. Nunca podríamos comprender esta palabra vuelvan aquí si no comprendiéramos que en primer lugar implica que el hombre había sido rechazado, sacado fuera para destrucción. Es decir, alguien que jamás hubiera leído las escrituras preguntaría de dónde deben volver, ¿no es cierto? Y aquí nos queda claro que el salmista, que es Moshe en este caso, no está hablando únicamente de Israel, sino que se refiere a toda la humanidad. En este pasaje, la frase tú reduces al hombre al polvo debería ser mejor traducida como tú trituras o desmenuzas al hombre. Esa es la palabra literal que se utiliza y esto implica un colapso total, un hombre que se desmorona y se demuele hasta una condición completamente quebrantada, ¿no es cierto? Pero desmenuzado. Después de convertir al hombre en polvo, desmenuzarlo por completo, Elohim dice, vuélvanse hijos de los hombres. Hubo un día en que Shaul, de pie en el centro del Areópago, declaró a los filósofos de Atenas, el Elohim que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen Elohim, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
dice en el libro de Hechos, Maaseh 17. Así que sí, él nos llevó a la destrucción, pero plantó en lo profundo de la subconsciencia de cada hombre el mandato secreto de regresar, que se revela en ese deseo interno, en ese anhelo, búsqueda, sentimiento, la compulsión que nunca se satisface hasta que el hombre regresa a casa, en Elohim una vez más. Toda la religiosidad de los hombres, desde el médico brujo de la jungla hasta el modernista, ¿no es cierto?, en el púlpito más moderno que se puede encontrar en América o en Europa, es la manifestación de este sentimiento por Elohim, si acaso lo encuentran. Si bien la humanidad en general todavía está perdida en la oscuridad maligna del pecado y de la muerte, hay un grupo de primicias cuyos corazones han sido cargados por el llamado interno a regresar, que experimentan un amor tan desesperado y grandioso como el de la doncella sulamita en el Shir Hashirim, cuando dice en el capítulo 3, de noche sobre mi cama, buscaba al que amo, lo busqué pero no lo hallé. Pensé, me levantaré e iré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscando al que amo. Lo busqué, pero no lo hallé. Me encontré con los guardas que rondan la ciudad y les pregunté, ¿han visto al amor de mi vida? Tan pronto como pasé de allí, hallé al amor de mi vida. Me prendí de él y no lo solté hasta que lo traje a la casa de mi madre, a la habitación de la que me concibió. Como el Ruach ha testificado a través del profeta también, irme ya, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La humanidad todavía anda atentas en la densa oscuridad de la mente carnal sin saber que Él está parado ahí mismo detrás de las sombras. Sin embargo, Él ha fijado un día glorioso, cuando su luz brillará en plenitud y el plan se completará, como dice el apóstol. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en el Mashiach, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos. Que en el Mashiach sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las que están en los cielos también están incluidas. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esta gran ley de la circularidad por la cual todas las cosas en la creación de Elohim se ven regresar al lugar de su comienzo, de su significado espiritual, se expresa así entonces en nuestro texto, porque de él, ek, fuera de, saliendo afuera, ¿sí? Y por él, a través de él, esto es dia, y para él, eis, o sea, yendo hacia él, son todas las cosas. Todas las cosas debería ser mejor traducido como el todo, ¿sí? La palabra paz, que es un adjetivo, por lo que tiene diferentes formas, siempre según el género o el número, ¿no es cierto? Como nuestros adjetivos, también puede ser el todo como sustantivo absoluto, neutro, cuando está acompañado por el artículo el. Cuando decimos tapanta, que ya estudiamos en otros lugares y que vamos a repasar, si Abba permite. La palabra aparece más de 1200 veces en el Berihá ya en sus diferentes formatos. Pueden encontrarlo traducido como todo, todos, cualquier, cada, etcétera. En expresiones como todas las cosas, todo el mundo, donde en los originales no encontramos ni la palabra cosas ni la palabra mundo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Estas cosas ya las hemos mencionado antes en otros estudios similares, de cualquier forma. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación con el mensaje de la Besorá, de las buenas nuevas, para ser presentado al mundo. No son las malas noticias del tormento eterno de la condenación, sino las buenas nuevas de que Elohim ha reconciliado consigo mismo al mundo por medio de Mashiach, quien pagó el precio de su liberación y salvación. Este es el verdadero evangelio de Yeshua HaMashiach, que fue levantado en el madero y que por lo tanto atraerá a todos los hombres a sí mismo. Este no es un pensamiento deseoso. Este no es un deseo, un ojalá, un qué ganitas que tengo, un nada. Esto es profecía. Es una declaración con toda la intención, sentido y propósito. Y es una promesa para nosotros y para todo el mundo. La ecuación de los muchos. Hay muchas pruebas de la totalidad de Elohim, pero el mejor lugar para comenzar es con Shaul, porque él tenía la comprensión más clara del contraste entre el primer hombre, Adán, y el segundo hombre, el postrer Adán, Mashiach, ¿no es cierto? Y lo que se logró a través de ambos, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, dice Corintillín Malef.
Y Romanillín 5 dice, pero la dádiva gratuita no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más abundó para muchos la gracia de Elohim y el don de la gracia de un solo hombre, Yeshua HaMashiach. En otro, un poquito más adelante, dice así que, así como por una sola transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Toda la humanidad nacida de la raza de Adán está destinada a morir de muerte física. ¿Sí? Entonces, tal como establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, dice el libro de Ibrín en el capítulo 9, ¿no es cierto? Esto incluye a todos los salvos porque necesitamos ser resucitados, ¿sí? Y para eso hay que morir igual como Mesías murió. Shaul trata al primer Adán y al último Adán como si ambos estuvieran separados del resto, como si fueran precisamente el principio y el fin. Sí, están el primer Adán, el último Adán y en el medio de todos nosotros. El primer Adán y todos sus descendientes es la primera humanidad, la humanidad adámica sometida a muerte. Y el último Adán da fin a esa humanidad en su propia muerte y da inicio, como el Efitao, a una nueva humanidad en él. El postrer Adán y su descendencia son una nueva creación llena de vida, ahora sin el peso de la condena de la muerte. Entonces, el primer Adán más los muchos, o sea, los que vinieron después de él, es toda la humanidad en muerte. El último Adán más los muchos que nacen de él es toda la humanidad en vida. Por lo tanto, la única transgresión del primer Adán trajo la muerte a toda la humanidad, sin excepción. A causa de la muerte, todo el género humano peca, porque el pecado reina en la muerte, sí, porque la paga del pecado es la muerte. Esa condena fue impuesta a toda la humanidad, sin excepción. Nadie nacido de la raza de Adán está excluido de esta sentencia de muerte. Nadie ha sido exento jamás. Así que todos mueren. Todos tenemos un destino con la muerte física en nuestro viejo hombre y por eso nuestra esperanza es sembrar lo correcto. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Esa será la redención de nuestro cuerpo, sí, pero la buena noticia es que Elohim ha contrarrestado la condenación de todos los que resultan de la única transgresión con un regalo gratuito, el regalo por la gracia, ¿no es cierto?, del único hombre que murió por el pecado del mundo y venció al pecado y la muerte de toda la humanidad. Shaul lo describe como abundante para muchos. La ecuación podría presentarse de una manera ligeramente diferente a la anterior. El primer Adán más una transgresión, muerte para toda la humanidad, ¿sí? Ahora, el último Adán más un acto de justicia, justificación de vida para toda la humanidad. Notemos que el único acto de justicia resultó en la justificación de vida para todos los hombres. ¿Sí? Aquí Saúl no usa la palabra muchos, sino que inserta a todos los hombres, lo que define claramente el significado de muchos también. ¿Sí? Todos pueden ser muchos o pocos, dependiendo del objeto de referencia. Si tengo pocas cosas, el todo van a ser pocas cosas, pero ciertamente implica la cantidad completa de lo que sea. Todos los hombres son condenados por una sola transgresión y todos los hombres son justificados por un solo acto de justicia. Mientras que el primer Adán llevó a todos los hombres a la condenación, el último Adán llevó a todos los hombres a la justificación ante Elohim. Es decir, todos fueron hechos justos a los ojos de Elohim para que no permanezcan bajo la sentencia de muerte para siempre, sino que van a ser llevados a la sentencia de vida, ¿sí? Si lo podemos decir de esta manera, y no todos al mismo tiempo, pero sí todos eventualmente, cada uno en su tiempo. Una sentencia de vida no es un término bíblico, ¿no es cierto? Pero describe muy bien la salvación o redención de toda la humanidad a través de la muerte y resurrección del Hijo unigénito de Elohim, que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Piénsenlo, en el primer Adán Elohim sentenció a todos a muerte, pero ahora en el último Adán Elohim ha sentenciado a todos a la vida. ¡Qué suprema gloria! La vida es el destino de toda la humanidad, que no ha tenido otra opción en el asunto, ya que todos nacemos condicionados y sin libre albedrío para elegir la vida, ¿no es cierto? Este es el plan de Elohim a través de su Hijo para lograr su propósito de ser todo en todos. No
no nos excita esto realmente, no nos hace arder el corazón, no nos emociona esto de ver el éxito absoluto, la grandeza del madero del Calvario, el amor de Elohim, no nos llena realmente el corazón de amor por toda la humanidad, ya que todos vamos a estar en el mismo lugar. Y sin embargo, yo puedo ver con los ojos de mis rúas las caras retorcidas de rabia de muchos que se van a estar diciendo, se llaman a sí mismos seguidores de Mashiach, porque ven caer por tierra sus esperanzas de reivindicación de lo que creen son sus derechos, porque han deseado tan ardientemente ser vengados o reivindicados de sus afrentas, supuestas humillaciones o todo lo que sean esas deudas, porque llaman a esto injusticia, porque no están dispuestos, como el hermano mayor del hijo pródigo o los obreros que fueron contratados en las primeras horas del día, ¿no es cierto?, a recibir lo mismo que los que a sus propios ojos no lo merecen, son ellos los que deciden, porque también a sus ojos ellos sí lo merecen, ellos sí han hecho por merecer, porque no son perdonadores, ¿sí? Porque no son vencedores, es que serán los perdedores. Es asombroso cuántos del pueblo de Elohim rechazan rotundamente ese amor, ¿sí? Rechazan que Elohim, a quien se describe como amor, así pero con todas las letras mayúsculas, esté dispuesto y como soberano de su creación sea absolutamente capaz de ganarse los corazones de toda la humanidad, cada uno en su tiempo. ¿El amor falla alguna vez? Ya uno dice que el amor nunca falla, ¿no es cierto? Elohim es amor, ¿cómo puede fallar ese amor entonces? ¿Falló la muerte del hijo en el madero? ¿Es Elohim tan impotente que no puede llevar a cabo su plan para toda la humanidad? Si lo es, entonces no es verdaderamente el Elohim de toda su creación. Pero él lo es. Por favor, lleven todo este asunto al Adón y pídanle que les hable a su corazón a través de su palabra, por su ruaj, y les revele si esto es cierto o no. Dejen de lado sus intereses personales o sus malos intereses personales, si existen, para decidir atender a la respuesta que Él les traiga. Si aún no lo han considerado a fondo, dejen de lado su orgullo, su resentimiento, su soberbia, inclínense a sus pies y acepten su respuesta. Sobre todas las cosas, cuando vamos a preguntarle algo a Él, tenemos que estar dispuestos a aceptar la respuesta que nos traiga, aun si es contraria a lo que nosotros queremos, ¿sí? No sea cosa que terminemos estando en el lugar que desearon para otros, ¿sí? Cuidado con eso. Quiero reiterar un hecho de suma importancia. Solo hay una manera de llegar a este glorioso lugar de justificación de la vida, y es a través de la fe en Yeshua y la obra que Él terminó en el madero. Además, esto no significa que Elohim no juzgará a toda la humanidad, como vamos a ver en la siguiente serie. Y ciertamente la palabra de Elohim es clara en que Él juzgará, pero el juicio siempre se basa en el amor correctivo y reparador, y no en la destrucción y aniquilamiento de las cosas que en última instancia, ya que son su propia creación, lo acusarían de ser un creador deficiente. Pero Él no lo es. Bien, chicos, ahora sí, habiendo terminado esta accidentada charla, vamos a dar por encerrado aquí. Voy a ver si recupero el resto, la otra parte, que hacemos para tener la grabación disponible. Les doy gracias a todos por la participación. Abba nos siga bendiciendo grandemente. Y oremos por cobertura para que nunca nos suceda ningún mal ni el enemigo pueda alejarnos de lo que Él trata de enseñarnos. Shalom a todos, chicos, y bendiciones, ¿sí?